La Constitución establece el principio de progresividad y el capital debería de pagar conforme a su riqueza. En los datos que tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, los que tienen mucho dinero solo aportan el 3.8% al impuesto sobre la renta, a la recaudación total. En cambio, los asalariados aportan el 10.1%. Esto es lo que debería de corregirse en las leyes fiscales, pero no. Yo quiero insistir en el tema de la deducción inmediata de las inversiones, porque Enrique Peña Nieto había prometido miles de millones de dólares de inversión privada en petróleo, en gas natural, fertilizantes, electricidad. Prometió la creación de empleos con la reforma energética y ahora en este artículo de la deducción inmediata de las inversiones está dando facilidades fiscales, además de lo que ya les dio en la ronda 1, a las petroleras privadas, a las empresas de electricidad y de transporte, para que se animen a invertir. Es demasiado el costo país para tan poco que dan estas empresas. Se saquea a Pemex y le dan recursos fiscales a las privadas. A Pemex le quitan casi el 75% de sus utilidades y a estas no les van a cobrar ni siquiera impuestos sobre la renta. Hay el tema de un programa de repatriación de recursos mantenidos en el extranjero. Muy optimistamente el gobierno piensa que ante la posibilidad de que aumenten las tasas de interés en Estados Unidos, pues haya fuga de capitales o repatriación de capitales especulativos y disminuya el interés de los mexicanos que tienen recursos en el exterior para repatriarlos a nuestro país. Entonces, se propone una medida para facilitar la repatriación de recursos mexicanos mediante la regularización simplificada de su situación fiscal, como la exención de multas y recargos. Se propone que la medida sea temporal y se aplique solo durante el primer semestre de 2016. Es una especie de borrón y cuenta nueva que tiene un alto contenido de inequidad porque beneficia a contribuyentes incumplidos y a los especuladores. Sin embargo, yo digo que es muy optimista porque no hay confianza en el país y por eso están los capitales afuera. Los mexicanos que deciden tener inversiones especulativas en el extranjero lo hacen porque no tienen confianza en el país, dado que las tasas de interés son más altas aquí que allá, entonces los tienen allá, pero por la confianza que no tienen aquí. Consideran que sus inversiones están más seguras en el extranjero y aunque les den incentivos fiscales, prefieren la seguridad de sus capitales y no los repatrian. Traigo todos los datos de fuga de capitales, de cuántos capitales radican en el extranjero, las cuentas, pero como ya les caí gorda, ya mejor voy a hablar un poco menos. Está el otro tema, importantísimo también, que se refiere a la consolidación fiscal. Hay cálculos de especialistas que dicen que si desapareciera la consolidación fiscal, los ingresos tributarios aumentarían 2% del PIB. Eso en cálculos conservadores. No es aceptable que 4 empresarios mexicanos concentren el 10% del Producto Interno Bruto. Esta concentración del ingreso brutal es inaceptable y son a los que les dan estos privilegios. No es aceptable que 30 empresas que cotizan en bolsa eludan el pago del impuesto sobre la renta que deberían de pagar
obligadamente, como lo hacen otros, al 35%. O bien, si no gravan a las empresas y les dan facilidades a las empresas, entonces que se grave a las personas físicas, que se grave la acumulación de riqueza en las personas físicas, porque la consolidación fiscal de restar pérdidas a las ganancias y decirle a Hacienda, gano poquito, entonces pareciera que tenemos empresas pobres, pero empresarios multimillonarios que ocupan lugares privilegiados en la lista de Forbes como los hombres más ricos del mundo, y son justamente las que están en este régimen. Este capitulado todo es una ofensa a 63.8 millones de personas con ingresos inferiores al mínimo de bienestar. En las propuestas que estamos haciendo, no las voy a ver una por una, es anular el régimen de consolidación fiscal. Ya no se llama así, le llaman de otro modo, pero sigue siendo, si camina como pato, tiene cola de pato, tiene patas de pato, pues es un pato. Y el régimen de consolidación fiscal es este. El tema de repecos, ya lo expliqué en otro momento, en obvio de tiempo pediremos lo que están clamando los pequeños contribuyentes, regresar al régimen de repecos. Aquí en esta ley de ingresos, que no en la ley del impuesto sobre la renta, se establece un mini RIF para que el régimen de incorporación fiscal hasta 300,000 pesos para abajo queden exentos del impuesto sobre la renta, cosa que es muy buena. Pero eso significa que no ha funcionado el régimen de incorporación fiscal. Y si hacemos algunos datos que dan las autoridades, son de risa, de verdad. Es increíble que digan que ahora se aumentó 1,5 millones de contribuyentes, que gracias a que se desaparecieron los repecos y se creó el régimen de incorporación fiscal, hay 1,5 millones de nuevos contribuyentes. No es cierto. Y luego dice que se incorporaron al Seguro Social, hasta por sentido común. ¿Quién puede pensar que el Seguro Social pueda admitir de un año al otro 1,5 millones más de beneficiarios? No aguanta ni 300,000. Nos lo ha dicho varias veces las propias autoridades. El IMSS no está preparado para recibir ni siquiera 500,000, mucho menos a 1,5 millones que están dando en estos datos. Es evidente que el régimen de incorporación fiscal es un fracaso. Lo que debería de hacerse con humildad, porque somos humanos, reconocer errores, nos podemos equivocar y decir: el régimen de repecos es más sencillo, es más fácil de cobrar, están más a gusto los contribuyentes, pagan más, porque ahorita les están exentando todo. Antes pagaban siquiera 500 pesos, ahorita si no hubieran metido el mini RIF pagarían 848 pesos, etcétera. Yo les invito a escuchar a la gente, a hacerse eco de su solicitud a este Congreso que pide regresar al régimen de repecos y desaparecer el régimen de incorporación fiscal. Esa es nuestra propuesta. Las fibras me las voy a saltar, que ya las expliqué, pero hay otra modificación en la ley del impuesto sobre la renta que reduce, no aumenta, reduce la tasa de 10% a 4.9% para el pago del impuesto a los banqueros, pero no a todos, sino solamente a los 5 bancotes extranjeros, que además concentran todo el ahorro y concentran el crédito. ¿Por qué favorecer a los bancos extranjeros si están extremadamente beneficiados en nuestro país? Es una medida para favorecer a los que tienen mucho dinero. No hay banquero pobre, no hay banquero de clase media. Y además, la mayoría de sus utilidades se regresa a sus matrices. Algo que queda en México, que era el 10%, ahora se lo reducen al 4.9%.
Hay otro asunto fundamental, que es la deducibilidad de las inversiones. Se está proponiendo que a las petroleras, a las empresas de infraestructura del transporte, a las constructoras inmobiliarias, a todos los consorcios ligados a los negocios del actual gobierno, pues se les deduzcan todas sus inversiones. Ya la reforma energética establece el concepto de utilidad operativa, que se basa en regresar costos, gastos, inversiones. Ahora, con esto, hasta los impuestos se les van a deducir. ¿No les parece un exceso? ¿No les parece un abuso que las petroleras son pobres? ¿Conocen alguna petrolera en el mundo que sea pobre, que necesite el apoyo del gobierno para sobrevivir? No, Pemex es inmensamente rica, pero le quitan el 80% de su utilidad y la dejan endeudada, pero no es una empresa pobre. Termino esta parte con el tema de refrescos, que qué bueno que se hizo la modificación. Están chiflando, no sé si me permite. Ruego a la Asamblea mantener el orden porque y aquí escuchar chiflar atentamente en el Senado a la como senadora. que no va. Mejor. Proceda, por favor, senadora. Está lo de refrescos, lo de gasolinas y en el diésel en el artículo 2. Léanlo con cuidado porque están aumentando, aunque mi queridísima amiga senadora Blanca Alcalá diga que no aumenta el impuesto, pues lea bien el artículo 2, porque sí aumenta el impuesto especial sobre producción y servicio para las gasolinas y para el diésel. Lo mismo el tema del artículo 3. Senadora, permítame. Sonido en el escaño de la senadora Blanca Alcalá. Gracias, señor presidente. Por supuesto que reitero siempre el respeto a la señora senadora, mi amiga la senadora Dolores Padiernas. Podremos tener interpretaciones distintas. La que en el PRI sostenemos es la que yo pongo y solo pido que con el mismo respeto seamos tratados en las interpretaciones. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Gracias, Continúe, compañera. señora senadora. Gracias. Pero no es interpretación, nada más se lee. No, con leerlo es suficiente, pero no es. Este es un número, no es ideología, es un número. Aumenta y ahí ya dimos los datos. Está en el artículo 3 el pago por publicidad, que se integra al costo de las gasolinas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues que no se haga esa aberración. En el artículo 2, que no se permite el aumento al impuesto. Y en el tema de la banda de precios, proponemos que el precio máximo sea el que se desprenda del valor de la importación de las gasolinas. Ahora van a importar, a partir de hoy se está empezando a importar gas ligero, y petróleo ligero. Entonces el costo de esos combustibles va a bajar, está bajando, entonces tiene que bajar también el precio de las gasolinas, además de que esta banda permita no rebasar el precio actual. Pues para no cansar al auditorio, en esta primera intervención solo hablaré de esas partes. Gracias.